Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria, es una nueva lección y bueno, es momento de estudiarla. Esta semana estudiaremos y veremos a Cristo Jesús en una figura muy interesante y es la figura de autoridad. ¿Alguna vez lo habían visto como una figura máxima de autoridad? Yo sé que muchos tienen figuras de autoridad, pero lo interesante de Jesús es que forma parte de nosotros. Los invito a que busquen escuelasabaticauniversitaria.org y nos acompañen en este estudio. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria, es la lección número 9 y en esta ocasión pues hemos de estudiarla y para eso tenemos grandes invitados que nos están acompañando de todo el mundo, de diferentes partes de este mundo, así que bueno, vamos a conocerlos. Chicos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y bueno, es un gusto para mí el que estén en este lugar. Me gustaría que se presentaran para que la gente pueda conocerlos un poquito más, así que primero las damas. Muchas gracias primeramente por la invitación. Mi nombre es Isabel, soy estudiante en el área de finanzas y soy colombiana. Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Bienvenida, Isa. Muchas bueno, gracias. de Colombia. Así es. Muy bien, bienvenida, señorita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine Illingworth, vengo de la ciudad de Zacatecas y estudio la licenciatura en educación preescolar. Muy bien, tenemos a alguien del país, está bien, ya somos dos. Muy bien, caballero. Hola, mi nombre es Alejandro Méndez, estudiante de teología y soy de la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Muy bien, Tabasco, 3 contra 1, Isa, lo lamento. Pero bueno, estamos aquí para estudiar la lección. Es un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenidos. ¿Y qué les parece si iniciamos pidiendo la bendición de Dios para iniciar con este estudio? Geraldine, ¿será que puedas dirigirnos en oración? Padre Santo que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Que el mensaje que tengas para nosotros pueda quedar no tan solo en nuestras mentes, sino en nuestros corazones para vivir una vida en la que podamos prepararnos para tu venida. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí y gracias por la bendición de que tú estás con nosotros cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vayamos a la palabra de Dios. Isabel, ¿será que puedas dirigirnos en la lectura de esta semana que se encuentra en el libro de Lucas? Y queremos invitarlos a todos en casa a que abran sus Biblias y nos acompañen en este estudio. Así que, bueno, vayamos a la escritura en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 32. Leo de la palabra de Dios. Y se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. Muy bien, un versículo fabuloso. Resulta que Jesús comenzaba a hablar, hablaba mucho, le gustaba predicar, enseñar, le gustaba dar diferentes opiniones siempre, era su trabajo, ¿no? Pero la Biblia dice que la gente comenzaba a admirarse porque lo hacía con autoridad. ¿Qué podemos sacar de esto? ¿O a qué se refieren cuando hablan acerca de la autoridad? Bueno, básicamente cuando yo estudio la Biblia, me gusta llevarlo a la vida práctica. Bien. Así que para mí, bueno, cuando uno trata con una persona o recibe su autoridad, ¿qué es lo primero que uno ve en una persona en la que siente autoridad? ¿O qué le genera? Confianza. Confianza, muy bien. Confianza. Esa misma confianza debemos tener nosotros en Cristo Jesús. Muy bien. Pero ¿cómo logramos la confianza? Conociendo a alguien. Así es, a través de la convivencia. Así que esa es la forma en la que yo aplico la lección para esta semana. A través de la convivencia que yo tenga con Cristo Jesús, voy a poder confiar en Él y entonces sus enseñanzas van a ser autoridad en mi vida. Muy bien. Fíjense que en ese tiempo había un problema de autoridad dentro del pueblo. Realmente era algo asombroso porque la gente no confiaba mucho en sus dirigentes. Estaban oprimidos por los romanos y luego los mismos judíos, pues nomás uno no podía confiar en ellos porque eran bien tranzas, les robaban los impuestos. Y es muy llamativo ver cómo llega Jesús y de repente comienza a ser figura de autoridad. Nosotros tenemos ahora, en nuestra época, algunas figuras de autoridad. Nuestro presidente es una figura de autoridad, los generales, el ejército es una figura de autoridad, pero muchas veces
eh, eh, no comprendemos bien esta autoridad, ¿no? Como que a veces es como por el cargo y no por lo que es. Y no sé cómo ustedes ven a Jesús. ¿Será que Jesús tenía autoridad por quién era o por lo que hacía? Es que siento que es la diferencia del tener autoridad y el ser autoridad, ¿no? Porque sabemos que hay personas, bien lo decías, Abdi, ¿no? De que tenemos presidentes, tenemos personas que tienen poder, tienen autoridad sobre los demás, pero no a todos se les respeta de la misma manera. Bien. Vemos situaciones, por ejemplo, no sé, la policía es una autoridad muy grande, pero hay lugares en donde no los respetan porque no se han ganado ese respeto. El hecho de que nosotros tengamos un cargo, que tengamos una preparación, un conocimiento, o sí, bueno, estemos por encima de algunas otras personas, no garantiza de que el hecho de que nosotros digamos algo se cumpla, o lo obedezcan, o lo respeten, o simplemente no se burlen de nosotros, ¿no? Lo que yo encuentro en ese versículo tan pequeñito es que Jesús hablaba y decía con autoridad. No era como quizás los fariseos que tenían autoridad porque eran los fariseos, o porque tenían un cargo, o porque eran gente de dinero, ¿no? Sino porque era Jesús y hablaba con autoridad, como quien tenía la autoridad realmente. Y me sorprendo de ver cómo en la lección se plantea de una manera impresionante, que creo que vamos a tocarlo a continuación. De la gente lo buscaba por eso, porque sentía y sabía que Jesús tenía autoridad y que podía darle la confianza y la seguridad de que lo que él decía era cierto, porque la gente puede hablar, la gente puede mentir, pero ¿cómo podemos saber si lo que dicen es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en que lo que dicen es cierto y que podemos estar seguros de que lo que ellos nos digan es porque nos conviene? Y eso Jesús lo tenía. Todo lo que Jesús decía, la gente sabía que era para su bien, y por eso lo buscaban, lo respetaban y le daban esa autoridad, ¿no? Porque la tenía. Porque además, pues él lo demostraba con los hechos. Sí, es muy cierto lo que ustedes dicen. Definitivamente a mí me impresiona la manera tan humilde que se dirigía Jesús con toda la gente. Entonces, me llama la atención el libro El deseado de todas las gentes, que dice, se sentaban a su lado a fin de no perder una palabra de sus instrucciones. Instrucciones. ¿Qué nos dice esa palabra? Jesús tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Bueno, yo me pongo a pensar lo que él hacía simplemente. La gente veía sus milagros. ¿Qué te hace ganar la confianza de un padre? Que te protege, que te cuida, que se preocupa por ti. Era eso. Fíjense, tocaste una palabra muy interesante, padre, ¿no? Los padres, ahora en la actualidad, muchas veces se pierde ese respeto o esa autoridad de los padres, ¿no? Lo vemos en los niños, en las generaciones que ahora están saliendo, que no hay respeto, hay que enseñarles a los niños, las autoridades. Exacto, pero vemos a Jesús con una figura de autoridad, y es algo que a mí me recuerda mucho a mi padre, ¿no? Al padre a su padre, cada quien lo respeta porque pues es el papá y tiene autoridad sobre ti, pero aparte de eso, como tú decías, Isa, es alguien en quien puedes confiar. O sea, a tu papá uno lo ama y tiene autoridad y lo respeta por amor. Y es algo que nosotros podemos ver en Jesús. Lo amas porque lo ves cada día, lo tratas cada día. Exacto, convives con él, pasas tiempo con él. Sí, es que, por ejemplo, es diferente, ¿no? De cuando le dicen a uno, no, es que le voy a decir a tu papá cuando llegue, y entonces ya se portaba uno bien porque sabían que le iban a decir al papá. Pero siento que eso es más por miedo, ¿no? Pero es diferente que tú sepas que aunque no es a tu papá, o sea, tienes que hacer las cosas que él te ha dicho, porque él tiene experiencia, porque lo conoces, porque sabes que todo lo que te ha dicho es por tu beneficio, porque realmente tienes que hacerlo por tu bien. Ahora, ¿cómo es que Jesús adquirió autoridad? ¿O por qué tenía autoridad? ¿Qué hizo que la gente comenzara a verlo con autoridad? Con más autoridad incluso que los fariseos, que los dirigentes de su época. Pues al momento de ver, cuando Jesús lograba sacar demonios, imagínate, eso era tener verdadera autoridad. O sea, ¿quién va a sacar demonios? El momento que hacía milagros, que hizo el milagro con el paralítico, lo hizo caminar. O sea, díganme si una persona que hace eso no va a tener autoridad. O sea, realmente, si yo viera a una persona hacer eso, se ganaría mi respeto y yo creería en esa persona, y para mí sería una persona de autoridad, porque Jesús no solamente predicaba, no solamente hablaba, sino que actuaba, hacía, y sus milagros eran evidencia de que es un
una persona de autoridad. Yo pienso también que esa autoridad era porque se reflejaba el amor de Dios en sus acciones. Muy bien. Pienso básicamente que ahí radicaba la diferencia. Sí, es que yo creo que la palabra clave es acciones, porque, o sea, decimos ahorita, ¿no? Y sabemos que viene, por ejemplo, un periodo de elecciones, de votaciones, y todos los partidos nos prometen cosas, pero ya ahorita las personas no en todos los partidos creen. No a todos los que te prometen algo le dices, sí, está bien, voto por ti, porque sabemos que algunos no cumplen lo que prometen. Entonces, si Jesús llegó y les dijo, ¿saben qué? Yo les vengo a dar libertad, la gente se sentía libres. Yo les vengo a dar un agua que no les va a dar sed jamás, la gente se sentía satisfecha. Yo les vengo a dar el perdón de sus pecados, la gente se sentía con perdón de sus pecados. Resucitaba a los muertos, qué mejor ejemplo que eso, ¿no? Venía a dar vida y se las daba físicamente. O sea, es una manera como que muy importante, ¿no? De poder ganarnos la autoridad o el respeto mediante los hechos, es el cumplir lo que realmente decimos. Fíjate que en una ocasión, ahorita que mencionabas eso de los hechos y todo este asunto, pues llegan Jesús llega y sana a un paralítico. Y entonces llega y los discípulos le dicen, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas, no? ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Quién eres tú o qué, no? Nosotros aquí somos los fariseos, somos los dueños acá, los de la ciudad. Y entonces Jesús les dice, bueno, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda, ¿no? Entonces, ahí vemos la manera en la que Jesús hacía las cosas, ¿no? O sea, lo hacía con hechos, demostraba él que él tenía autoridad sobre la vida, sobre los demonios, sobre la salud, sobre la palabra de Dios, incluso ante Satanás, ¿no? Cuando se le aparecen las tentaciones, que Satanás quiso usar también las escrituras, pues saca a Jesús y dice, ¿quieres hablar de las escrituras? Órale, sobres, tenga. Entonces, vemos la autoridad. Pero un hecho que a mí me llama mucho la atención es el testimonio de Jesús, la manera en la que se conducía a través con la gente, con las personas, con todos, lo hacía de una manera que la gente confiaba en él. Si no, no le hubieran dado autoridad. Si no, no lo respetarían, no tuvieran eso con Jesús. Ahora, ¿realmente ustedes creen que Jesús tenía autoridad? Definitivamente. ¿Sí? Sí. Muy bien, nosotros podemos verlo en las Escrituras. Hubo una ocasión en la que Jesús muestra autoridad de una manera muy, muy interesante. Y lo hace a través del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una manifestación en la que Jesús comienza a predicar. Vamos a la Escritura en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos del 20 en adelante. Resulta que Jesús comienza a predicar. Y entonces la gente esperaba esperaban al Mesías, ¿no? ¿Qué esperaban del Mesías que iba a llegar? Esperaban una figura, no sé, un rey que iba... Sí, que los iba a libertar de los romanos, sí, acá con... Sí, o sea, una figura distinta, pero en el Sermón del Monte Jesús habla totalmente distinto y cambia el panorama. Y ahorita vamos a analizar eso, vamos a ir a una pausa y queremos dejarlos a todos en casa con esta pregunta. ¿Jesús mostró autoridad en el Sermón del Monte? Vayamos a analizar esta pregunta y entonces volvemos con esta pregunta. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá.
Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Bien, hemos vuelto de la pausa y nos quedamos con una pregunta interesante y vamos a descubrirla. ¿Será que Jesús mostró autoridad en el Sermón del Monte? ¿Ustedes qué piensan, chicos? Bueno, a mí me sorprende una parte, quizá es ya la parte final del Sermón del Monte, ¿no? Pero la lección lo recalcaba y es el modo imperativo en el que Jesús les dijo tienen que hacer las cosas. Porque si algo recordamos muy bien de quizá todo lo que Jesús dijo, no solo del Sermón del Monte, sino de todo lo que Jesús dijo es la regla de oro, ¿no? Es algo que se resalta siempre. Y Jesús dijo, no, pues ama a tus enemigos. O sea, y la lección dice, bueno, no les dijo, ¿sabes qué? No le hagas esto y esto a tus enemigos, o no debes hacer esto, o centrarse en el no. Porque bien Jesús podía decir, ¿sabes qué? No hagas todo esto y ya. Pero él buscaba siempre la manera, como tú decías, no positiva, la manera optimista de decir, ¿sabes qué? Puedes hacer las cosas de esta manera. Y al hablar de manera positiva, pues le daba más credibilidad a lo que Jesús decía. Y aparte fueron todos órdenes. En Lucas 27, al 31 habla todo eso. Decían, pues bendice a los que te maldicen y al que te den la mejilla pone la otra. Todo eran como una orden de parte de Jesús. Y eso para mí resalta autoridad, porque no dijo, sería bueno que hicieran esto, sería bueno que lo hicieras de esa manera, sino dijo, haz esto, ama a tus enemigos, haz esto así y haz esto así. Entonces, la autoridad de Jesús yo la veo resaltada en esa parte, muy, muy fuerte, o sea, muy directa, y te dice el por qué, ¿no? Pero te dice, hazlo así. Entonces, yo veo que sí hubo autoridad en esa parte del sermón. Fíjense que en el Sermón del Monte nosotros vemos la autoridad de Jesús desde otro punto de vista. Lo hemos visto cuando tiene autoridad sobre la sanidad, pues uno lo ve como, pues es el médico de médicos, ¿no? Pero en el Sermón del Monte vemos a Jesús enseñando. Y entonces nos muestra una figura de autoridad que todos conocemos. Y es la de un maestro. Un maestro para nosotros es una figura de autoridad. Yo respeto a mis maestros, los veo como la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque ellos me enseñan y me ayudan a conducirme mejor en esta vida. Entonces, nosotros, ¿creen ustedes que podemos ver a Jesús como un maestro? Claro. A mí me llama mucho la atención lo que él dice, porque efectivamente yo he estado con mis niños en el salón de clases y si yo les digo, no hagas esto, ellos se ven tentados a hacerlo. En cambio, si les dices, ¿sabes qué? Pórtate bien, comparte con tu compañero. Ellos lo hacen porque es una forma positiva de hablarles. Jesús utilizó ese método muy efectivo y por eso es que lo vemos como un maestro, porque nos enseñaba a vivir de una manera positiva. No diciéndonos, no hagas esto, no hagas el otro, no odies a tus enemigos. No, nos dice, ama a tus enemigos. Y yo creo que la gente se maravillaba de cómo él les hablaba y cómo les respondía. O sea, no era lo que esperaban para nada. Entonces, eso es una parte importante de un maestro. Que un maestro les hable de una manera que ellos no esperan, pero que les hable con amor también. Y Jesús lo hacía, les hablaba con amor y de una manera que ellos pudieran, pues en su corazón, ¿verdad? Tener como simpatía para actuar como Jesús les decía que actuaran. Y algo muchísimo mejor es que ese maestro se estaba comportando de acuerdo a lo que les estaba diciendo. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia una contradicción de algo que Jesús haya hecho o haya dicho mejor y no haya hecho. Eso para mí es muy valioso. Y ahí la importancia del testimonio, ¿no? Sí. ¿Cómo los cristianos podemos entender esto? Fíjense que los cristianos muchas veces, la gente dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ser cristiano porque ve cómo se comportan, ¿no? Y Jesús era totalmente distinto. Y los cristianos pues venimos de Cristo, ¿no? Nuestra misión es predicar a Cristo, por eso somos cristianos. Y deberíamos conducirnos como Jesús. Y me encantó lo que dijeron, o sea, que Jesús se conducía de tal manera que hacía lo que predicaba. Nunca se contradijo, nunca vamos a encontrar en la Biblia un lugar en el que veamos que predicó algo y al rato hizo otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte fundamental para las autoridades que nosotros tenemos, ¿no? Para los maestros, es algo que nosotros podemos, cuando uno ve eso en ellos, pues es como que, realmente es un buen maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque vive lo que predica. Entonces, podemos ver a Jesús de esta manera, como un maestro.
y les daba también el ejemplo. O sea, como tú dices, hacía lo que predicaba. ¿Qué necesitan los alumnos para poder a veces hacer una actividad, para poder realizar un trabajo? Necesitan ver que el maestro les indique cómo. Él les daba ejemplos de vida. Él les decía, amad, y les enseñaba parábolas. Entonces, eso eran simplemente ejemplos y lo hacían un gran maestro. Yo creo que, bueno, yo admiro mucho de Jesús la manera en cómo él rompía los paradigmas, rompía los modelos que todo el mundo tenía. Se fue por lo más allá de lo común, ¿no? Del ordinario. Y la lección resaltaba una parte que a mí me gustó mucho y es por ejemplo, lo de los gentiles y toda la manera en cómo vivían, ¿no? Eran judíos gentiles, separados. Los samaritanos eran como que algo no importante para ellos, ¿no? Y la lección resaltaba la importancia, ¿no?, de las parábolas y todo, porque realmente Jesús, su interés era romper esos muros que estaban dividiendo y sectorizando al pueblo, no solamente físicamente, sino también de manera mental, porque ellos no se querían relacionar porque era tradición. Algunos, me imagino, ni sabían el por qué. Simplemente porque no nos llevamos con ellos. No les ya hablamos a los samaritanos. Sí, y porque se vista así, ya. Simplemente, si se viste así, quiere decir que es de los de allá y no me conviene juntarme. ¿Por qué? No me interesa, yo solamente sé que no. Y Jesús llega y rompe con esto, tanto que los discípulos se dedicaron a predicar sobre esto, sobre la importancia, incluso ellos mismos no entendían por qué los gentiles, que por qué si ellos no están circuncidados o por qué si ellos no son judíos. O sea, y Jesús viene y les enseña, ¿sabes qué tienes que hacer esto? Amar a tus enemigos. Y la regla de oro encierra todo esto, ¿no? Y el Sermón del Monte habla de todo, de todos los temas, encontramos la ira, la ley y todo, porque Jesús iba más allá. No se quedaba en lo que los demás gente enseñaba. Porque habían doctores de la ley y enseñaban la ley, pero no te enseñaban cómo resolver los demás problemas, no te enseñaban cómo llevarte con los demás, no te enseñaban a hacer las cosas de la manera que Jesús lo enseñó. Entonces me encantó de la lección resaltar esto, ¿no? Y recordar que Jesús iba más allá, siempre fue 1, 2, 3, no sé cuántos pasos adelante, ¿no? De todo lo que la gente estaba acostumbrada a hacer. Y rompió realmente esas barreras que a mí me impresionó y creo que es lo que de mi parte puedo resaltar más de la lección, ¿no? Que Jesús rompió todo esto. Tanto que el día de hoy podemos nosotros tener la historia de Cristo como un ejemplo y poder seguirlo aunque nosotros no somos judíos directamente o no somos del pueblo de Israel. O que todo lo que nos escuchen digan, pero yo cómo puedo sentirme tranquilo, porque lo que Jesús hizo fue precisamente romper las barreras que tenían el Evangelio para ellos mismos. Jesús no llegó solo con un pueblo o no estuvo solo con ellos. Su vida hasta ahora nos sirve para estar seguros de que nos ayuda, de que realmente nos va a servir para nuestro bien, que si nosotros seguimos lo que la Biblia dice y el ejemplo que Él dejó, pues vamos a tener mucha bendición, ¿no? Va a ser de gran utilidad para nuestra vida, ¿no? Mientras yo repasaba, Alex, esta parte de las barreras me hizo recordar algo. No importa, bueno, de acuerdo al ejemplo de Jesús, no importa cuánto tú y yo nos hayamos podido equivocar, tenemos derecho a la salvación. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Claro que sin importar cuál es nuestra vida pasada, sin importar qué es incluso lo que estamos haciendo en el presente. Si nosotros decidimos aceptar el perdón que Cristo dejó para nosotros, tenemos la oportunidad de la salvación. Fíjense que muchas veces las personas ven a Jesús como una persona de autoridad, pero lo ven tan lejos. Como que, ay, pues sí, Jesús era el maestro, el médico de médicos, y allá está, pues sí, sanó a tantas personas y hizo muchas cosas, pero no lo adoptamos. Y yo creo que parte del ministerio de Jesús era eso, que uno lo viera como parte de sí, ¿no? Que uno lo sintiera, que uno pudiera convivir con él de tal manera que dijeras, pues sí tiene autoridad, voy a seguirlo por amor, porque lo que él dice a mí me gusta. Y eso fue parte fundamental en el Sermón del Monte, ¿no? Que no les enseñó otras cosas, sino la manera en la cual ellos podrían vivir mejor. Y dentro de todas las barreras que rompe Jesús, una que rompe también es el de la familia. Rompe el esquema de la familia. O sea, la familia no está limitada nada más a la sangre, ¿no? Sino va un poquito más allá. Miren, vamos a la Escritura. Los invitamos en casa a que abran la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Vean lo que sucede, maravilloso. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, hey, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen
la palabra de Dios y la hacen. Rompe la barrera de la familia y les dice, ¿saben qué? Miren, la familia no está limitada a la sangre, ¿no? A lo carnal. Todos aquellos que conmigo comparten la palabra de Dios, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, ellos son mi familia. Y nosotros podemos de esta manera aceptar a Jesús como parte de nuestra familia. O sea, más que cualquier otra persona, pues es parte de nuestro hermano, es parte de mi familia, es parte de mí. ¿Por qué? Porque yo quiero colaborar con él. Yo lo veo sí lo veo como un amigo, como un padre, pero también lo veo como un hermano. Alguien en quien yo puedo confiar y yo sé que me va a cuidar porque él es mi hermano, ¿no? Entonces rompe este esquema fabuloso de la familia, no minimizando a su familia, ¿no? A su madre y a sus hermanos, sino haciéndoles ver a los demás que todos son parte de la misma familia. Y sabes, me gusta la parte con la que cierra esa cita, porque dice, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, no es el que la escucha, el que la conoce ya, y la hace. Ellos son parte de mi familia. O sea, si queremos ser parte de la familia de Dios, si queremos ser parte de Jesús, ¿no? Y de todo lo que Él nos comparte, tenemos que hacerlo. Ya lo hemos repetido muchas veces, creo, aquí en este momento. Es hacerlo. No es escuchar la palabra de Dios, no es conocer la historia de Jesús, no es sabérnoslas de memoria porque la gente se sabía las escrituras de memoria en ese entonces. Era hacerlo. La diferencia que Jesús hizo en la tierra fue hacer lo que decía. Entonces yo creo que pues es otra gran enseñanza que podemos tener, ¿no? Esas 3 palabritas y la hacen. Y eso ocurre no solamente en la familia de Dios, sino también incluso en nuestro mundo. Claro. Cuando tú llegas a una ciudad, incluso a un país que no es el tuyo, tú necesitas conocer las reglas que hay, necesitas conocer las leyes, pero también necesitas practicarlas. Si no, sencillamente quedas fuera. Esa es la ley, así funciona. Fíjense, chicos, es un estudio bastante extenso, pero de todo yo me quedo con que, bueno, a Jesús es una figura de autoridad, pero cercana a nosotros. Y para poder comprenderlo necesitamos convivir con Él. Y, bueno, pues, creo que así deberían verlo la gente, ¿no? Como una figura que está cerca de nosotros. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos, por ayudarnos en este estudio de la palabra de Dios. Y queremos invitarlos en casa a que oren, convivan con nuestro Dios y vean que esta figura de autoridad no está extensa a nosotros, sino que forma parte de nuestra familia. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes, chicos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y allá en casa también esperamos que Dios les bendiga.